Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Era finales de septiembre del año pasado y el trabajo había empezado a decaer para mí. Llevo casi 5 años conduciendo taxis en Jersey City, la mayoría de las veces recogiendo pasajeros que van al aeropuerto de madrugada o personas que salen de los bares del centro los fines de semana. Suelo trabajar principalmente con Uber y Lyft porque resultan más seguros, pero de vez en cuando todavía acepto llamadas directas de algunos clientes habituales que prefieren pagar en efectivo. Una noche, alrededor de las 11 de la noche, recibí una llamada de un número desconocido. El hombre se presentó como amigo de uno de mis clientes regulares, Carlos. Me preguntó si podía recogerlo en un edificio de apartamentos en Kennedy Boulevard, solo en efectivo, sin aplicaciones de por medio. Normalmente no acepto a desconocidos, pero al mencionar a Carlos sonó bastante convincente. Además, el alquiler estaba por vencer pronto, así que acepté. Me dio la dirección, un edificio antiguo que recordaba vagamente, cerca de Journal Square. Cuando llegué a la acera le mandé un mensaje. De inmediato me respondió, indicándome que diera la vuelta hacia la entrada trasera del callejón, porque tenía algo pesado que cargar. El callejón era estrecho, apenas iluminado por un bombillo parpadeante sobre una puerta metálica oxidada. Estacioné sin apagar el motor. Entre las sombras, el hombre apareció. Tenía una estatura promedio, vestía de forma sencilla con una chaqueta negra, jeans y una gorra de béisbol ajustada hasta las cejas. Me hizo señas para que bajara la ventanilla. Lo hice, y él se inclinó hablando en voz baja. «Oye, amigo, ¿me das una mano rápido? Necesito sacar una bolsa del sótano, está un poco pesada». En ese instante algo me pareció extraño. Me habían pedido ayuda antes para cargar maletas o bolsas del supermercado, pero bajar a un sótano era distinto. Aún así, pensé que tal vez realmente necesitaba ayuda. Con cierta desconfianza apagué el motor, salí del auto y lo seguí hasta la puerta. Él la abrió con una llave y la empujó. Dentro había un pasillo angosto, húmedo y con olor a moho. Encendió un interruptor y una bombilla solitaria iluminó la escalera hacia abajo. Volví a dudar, pero él ya iba a medio camino, apurándome para que lo siguiera. Mientras más bajábamos, más frío y más incómodo me sentía. Al llegar al fondo, abrió otra puerta que daba a un sótano oscuro con piso de concreto y tuberías en el techo. Parecía abandonado y sucio, lleno de trastos. En una mesa bajo una lámpara tenue descansaba un gran bolso deportivo negro. Incluso desde la distancia se veía voluminoso. Sin decir mucho, tomó una de las asas y me señaló que agarrara la otra. Cuando estiré la mano noté algo que me heló la sangre. Una mancha rojo oscuro se filtraba desde la esquina inferior de la bolsa. El estómago se me encogió. Retiré la mano de inmediato y, intentando mantener la calma, pregunté: «¿Qué hay dentro de esa bolsa?». Él me miró en silencio, con el rostro inexpresivo durante unos segundos, y luego murmuró: «Lo siento, no puedo decírtelo». Mi instinto gritaba que algo estaba terriblemente mal. El peso, la mancha, parecía sangre. De repente la bolsa me pareció lo suficientemente grande como para contener a una persona. El pánico me golpeó de lleno. Retrocedí de manera automática, el corazón latiendo con fuerza. «No voy a tocar eso. Perdona, pero esto es demasiado raro», le dije. Pareció sorprendido por mi reacción y rápidamente respondió: «Espera, te pagaré el doble. Solo ayúdame a cargarla y conducir». El hecho de que de pronto ofreciera más dinero solo me confirmó que había algo siniestro en todo aquello. Negué con la cabeza y me giré hacia las escaleras, murmurando una excusa sobre tener que irme. Subí apresuradamente sin mirar atrás, sintiendo su mirada clavada en mí todo el camino. Llegué al taxi con las manos temblorosas, me metí dentro y cerré con seguro. Desde la entrada del sótano,
Él me observaba fijo mientras yo salía marcha atrás del callejón y me reincorporaba a la avenida. Mi corazón golpeaba con fuerza mientras me alejaba. Me detuve unas cuadras más adelante, bajo la luz brillante del estacionamiento de una tienda abierta toda la noche, con la adrenalina aún corriendo por mis venas. Sentado allí, las manos temblorosas, no podía dejar de pensar en esa bolsa. Tenía la certeza de que algo terrible estaba ocurriendo. Finalmente respiré hondo y marqué al 911, relatando todo lo sucedido. Minutos después, patrullas pasaron a toda velocidad con las sirenas apagadas y las luces encendidas, rumbo al edificio. Esperé ansioso, con una mezcla de culpa por haberme ido y alivio por haber confiado en mi instinto. Media hora después, un oficial llamó a mi teléfono pidiéndome regresar para dar una declaración. Cuando volví, toda la calle estaba acordonada. Policías iban y venían, las radios sonaban con voces urgentes. Un detective se acercó, me hizo preguntas sobre el hombre, la bolsa, el sótano, absolutamente todo. Finalmente me explicó lo que habían encontrado. Dentro de la bolsa estaba el cuerpo de una joven, la esposa de aquel hombre. Habían discutido de manera violenta y él la golpeó en la cabeza con una herramienta de su garaje, matándola al instante. Planeaba enterrarla en algún lugar apartado y usarme a mí y a mi taxi para sacarla de la ciudad. Las piernas me flaquearon al escuchar aquello. El detective me dio una palmada en el hombro y me dijo que había tenido suerte al hacer caso a mi intuición. Aseguró que las cosas podían haber terminado mucho peor para mí si me hubiera quedado o si hubiese hecho demasiadas preguntas. Esas palabras se me quedaron grabadas, repitiéndose una y otra vez en mi mente mientras finalmente conducía de regreso a casa, aún con las manos temblando sobre el volante. Nunca volví a saber de Carlos. Nunca me llamó y tampoco descubrí si en realidad estaba al tanto de lo que su amigo había planeado. Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias de terror. Historia 2. Hace unos meses mi vida seguía un ritmo tan marcado que parecía casi automático. 5 días a la semana, la misma rutina se repetía sin cambios. Terminaba el turno de la tarde en un pequeño centro de llamadas de seguros en Broad Street. Apagaba la computadora y salía del edificio junto con la marea de otros agentes. El viaje en el RTR me llevaba de Manhattan a Astoria en unos 20 minutos. Esa parte del trayecto me gustaba. Dentro del vagón podía reclinarme, cerrar los ojos y dejar que el vaivén del tren me relajara después de 8 horas de voces amables y números de pólizas. Para las 9:15, por lo general ya estaba saliendo de la estación de la calle 30 y caminando hacia mi apartamento. Vivía en el último piso de un edificio de 3 plantas, con un casero que mantenía los pasillos oliendo siempre a pintura fresca. Era una vida sencilla, repetitiva y estable, y me sentía cómodo con ella. Pero un jueves a inicios de marzo, esa rutina se quebró. La nieve se había derretido apenas una semana antes, y las aceras todavía estaban bordeadas por montones grises de hielo. Salí del trabajo a la hora habitual, recogí mi abrigo y ya iba de camino al metro cuando recordé que no me quedaba jabón para los platos ni pan. Como en mi barrio había un mercado que abría hasta tarde, decidí pasar después de volver a Queens. Parecía algo insignificante, solo un pequeño ajuste en mi calendario. El mercado estaba en la esquina de la calle 31 con Newtown Road. Las luces fluorescentes iluminaban con un resplandor frío la acera. Empujé la puerta, tomé una cesta y recorrí los pasillos de siempre. A medio camino en la fila de las conservas escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Bajo esa luz blanca, con música sonando desde los altavoces, necesité un segundo para reconocer la voz. Era Rachel, una chica con la que había tenido mucha cercanía en la secundaria en Brooklyn. Después de graduarnos nos habíamos distanciado. Ella sostenía una bolsa de arroz y sonreía como si hubiera estado esperando encontrarse conmigo. La sorpresa me resultó agradable y, en cuestión de minutos, ya estábamos poniéndonos al día en medio del pasillo.
Después de charlar un poco, me propuso ir a cenar algo al restaurante 24 horas frente a la avenida. Mis compras podían esperar. La oportunidad de reencontrarme con una amiga de la adolescencia parecía valiosa. El letrero metálico del restaurante zumbaba sobre la puerta. Dentro, una fila de taburetes vacíos daba al mostrador de la parrilla, y los únicos clientes eran una pareja compartiendo café en la esquina. Rachel y yo nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Pedimos papas fritas y batidos, hablando de cosas cotidianas, trabajo, alquiler, sus planes para inscribirse en la Guardia Community College. El tiempo se desdibujó. Miré mi teléfono una vez, vi que casi eran las 11 y me dije que me iría después de terminar mi batido. Pero la conversación seguía fluyendo, relajada y espontánea, hasta que la calle afuera quedó desierta bajo la luz de los faroles. A medianoche me puse de pie, me abroché el abrigo y dije que debía levantarme temprano. Rachel se ofreció a pedirme un viaje por aplicación, pero rechacé. Mi apartamento estaba a solo 20 minutos caminando en línea recta. El aire afuera tenía ese frío cortante de finales de invierno, pero estaba despejado y tranquilo. Me sentía lo suficientemente despierto y seguro para caminar. Las primeras cuadras estuvieron en silencio, salvo por el retumbar lejano de un tren elevado. Las persianas metálicas de los comercios estaban bajadas, con grafitis brillando bajo la luz anaranjada de las farolas. Pasé frente a una lavandería y luego frente a un bar cerrado. A mitad de la calle 30, me di cuenta de unos pasos que no eran los míos. Sonaban en ráfagas cortas y se detenían cuando yo lo hacía. Miré atrás y vi a un hombre a media cuadra. Llevaba la capucha de su abrigo subida y la cabeza gacha. Tal vez era coincidencia, pero mi instinto se tensó. Doblé hacia una calle residencial con casas de ladrillo idénticas. Él dobló también. Aceleré el paso. Las suelas de mis zapatillas chirriaban sobre el pavimento húmedo. 3 casas más adelante, un sensor de movimiento encendió una luz de porche que iluminó la acera. Sentí el impulso de correr, pero pensé que hacerlo eliminaría cualquier apariencia de casualidad. En lugar de eso, giré en la siguiente esquina, primero a la izquierda y enseguida a la derecha, tomando un callejón más estrecho. Mi barrio es un entramado irregular y yo conocía bien esas calles secundarias. Se suponía que lo habría perdido allí. Aún así, los pasos regresaron. Ahora eran más cercanos, más cortos, casi ansiosos. El pánico es ensordecedor dentro de la mente. Distorsiona cada sombra como si estuviera viva. Recordé el consejo que yo mismo daba a los clientes en el trabajo: mantener la calma, observar detalles, buscar ayuda. 2 cuadras más adelante, un taxi amarillo estaba detenido frente a un edificio. El chofer estaba apoyado en la puerta, revisando su teléfono. Cuando lo alcancé, lo saludé y pregunté si estaba libre. Asintió. Le pedí que me llevara. Abrió la cajuela para mi pequeña bolsa de compras, aunque la preferí conmigo en el regazo. Apenas cerré la puerta, arrancó. El alivio me invadió, lo suficiente para que los dedos me temblaran al intentar enviarle un mensaje a Rachel. Ya casi estoy en casa. Ella respondió con un emoji de pulgar arriba. El taxi giró a la izquierda en el siguiente semáforo. Parpadeé confundido. Izquierda era incorrecto. Para llegar a mi calle, debía seguir de frente al menos 3 intersecciones más. Me incliné y le dije amablemente que había tomado mal el camino. Respondió algo sobre un atajo, porque había obras bloqueando la ruta habitual. Su voz sonó plana, demasiado controlada, sin acento. El estómago se me hundió. Pasamos bajo las vías elevadas y nos detuvimos junto a un tramo oscuro de acera, con farolas apagadas. Saqué el teléfono para revisar el mapa, ya intuyendo que habíamos regresado al área donde todo había comenzado. Antes de que pudiera decir algo, la puerta del copiloto se abrió. El hombre de la capucha entró y se sentó. Bajo la luz interior vi su rostro, joven, afeitado, con los ojos brillantes de intención. Se giró hacia mí y sonrió como si compartiéramos un secreto. Mi primer instinto fue bloquear mi puerta, pero el seguro ya estaba echado. El conductor levantó una mano con la palma hacia mí.
pidiéndome silencio. El auto retomó la marcha, acelerando. El encapuchado sacó de su bolsillo una pistola pequeña, desgastada, con rasguños en el cañón. La apuntó hacia mis rodillas, hablándome en un tono bajo, ensayado. Teléfono, dinero, joyas. Me indicó que pusiera todo en la bolsa de compras. Con la garganta seca entregué mi billetera, mi celular y un collar que mi hermana me había regalado en mi último cumpleaños. Me ordenó mantener la mirada baja. El coche giró con violencia, las llantas chillando en la curva. El pecho me oprimía, pero respiré con calma forzada. El hombre dijo que me dejarían cerca del río cuando terminaran. Su compañero rió. Imaginé los senderos oscuros junto al agua, lejos de cualquier casa. Imaginé titulares al día siguiente. De pronto luces rojas y azules iluminaron el interior del taxi. Una patrulla estaba detrás de nosotros, sirena apagada pero con las balizas encendidas. Por un instante nadie se movió. Luego el conductor maldijo en voz baja y pisó el freno. El altavoz de la patrulla ordenó detenerse. Redujo la velocidad hacia la acera, miró a su cómplice y de pronto pisó a fondo. La fuerza me aplastó contra el asiento. El encapuchado giró con el arma levantada, pero las luces seguían cada movimiento. Tiré de la manija, rezando que el seguro infantil no estuviera activado. Sonó un clic. Abrí la puerta y el viento rugió cuando me lancé al asfalto. Caí de costado, rodé y me levanté a toda prisa, corriendo hacia la patrulla mientras agitaba los brazos. El oficial salió del coche y me alcanzó a mitad de camino, preguntando si estaba herido. Con voz quebrada le conté lo ocurrido. El otro agente salió disparado tras el taxi, con las llantas aullando. El policía que me asistía me condujo al asiento delantero de la patrulla. Cerró la puerta y pidió asistencia médica. Tenía las palmas raspadas y la manga del abrigo rota, pero nada roto. Ya en la comisaría, bajo luces fluorescentes, di mi declaración. Registraron mis pertenencias como robadas. Me ofrecieron llamar a un familiar y finalmente me llevaron a casa a las 3 de la madrugada. Pasaron 2 días. Me reporté enfermo al centro de llamadas y mantuve el televisor apagado. Cada ruido afuera me tensaba. El domingo por la tarde, alguien tocó el portero eléctrico. Era el detective Reis, el mismo que había tomado mi declaración. Estaba en el pasillo con una bolsa de evidencia sellada que contenía mi billetera, mi celular y el collar. Me explicó que los sospechosos habían perdido el control durante la persecución. Chocaron contra un árbol en Hoy Avenue e intentaron huir a pie. El pasajero se fracturó el tobillo. Ambos estaban bajo custodia, enfrentando cargos de robo a mano armada y secuestro. Le di las gracias y firmé el formulario de entrega. Antes de irse se detuvo y comentó que el exceso de velocidad fue lo único que hizo que la patrulla reparara en ellos. Habían sido detectados conduciendo a 42 en una zona de 25. Una simple infracción de tráfico había destapado todo el plan. Cuando se marchó me coloqué de nuevo el collar. Sentía que pesaba más que antes, como si cada eslabón cargara con el recuerdo de esa noche. Sigo caminando de regreso a casa después del trabajo, pero ahora varió el recorrido. Ya no rechazo cuando mis amigos ofrecen llevarme. La ciudad sigue siendo la misma, pero sus bordes se han vuelto más filosos. Algunas noches, cuando un auto se queda demasiado tiempo detenido en la acera, la memoria regresa nítida, como cristal. La imagen de una figura encapuchada entrando en un taxi y cerrando la puerta. Historia 3. Siempre pensé que el verano levantaría mi suerte, pero junio del año pasado me demostró lo contrario. Llevaba buscando trabajo desde la primavera, enviando currículums uno tras otro, sentado en recepciones que olían a ambientador y café rancio, para que al final me dijeran que había alguien más adecuado. Cuando los días se hicieron largos y sofocantes, ya no me quedaban ahorros. Mis padres, ambos en sus 70, dependían de mí para el alquiler y los medicamentos. Por las noches me quedaba despierto, sudando en mi cuarto pequeño, contando las monedas del bolso y escuchando el zumbido del ventilador de pie. Al final le conté a mi amiga Kira lo que estaba pasando. Nos vimos en un parquecito junto al canal,
cerca de Limehouse. El sol pegaba tanto que me hacía entrecerrar los ojos y las bancas estaban ardientes al tacto. Kira me escuchó en silencio. Apartó un mechón de su mejilla y me tendió las llaves de su Toyota plateado. «Usa el coche», dijo. «Apúntate como conductor de aplicación por un tiempo. Las noches son movidas y las propinas mejores». Dudé. Nunca había manejado para desconocidos, pero los bolsillos estaban vacíos y el aviso del alquiler en la nevera parecía agrandarse cada día. Me registré esa misma noche. Me aprobaron en 3 días tras la revisión de antecedentes y una foto rápida de mi licencia. Aspiré el coche, llené el tanque con lo último que me quedaba y coloqué un frasquito de gel desinfectante en el portavasos para verme profesional. Mi primer turno empezó un viernes, justo después del anochecer, cuando el cielo aún estaba rosado sobre la ciudad. El calor seguía pegado al asfalto, elevándose en ondas suaves que distorsionaban los faros. Me puse una blusa de algodón ligera y recogí el cabello para despejar la nuca. El aire acondicionado del Toyota peleaba contra el bochorno, pero nunca terminaba de ganar. Los primeros servicios fueron sencillos. Una pareja de turistas desde Covent Garden hasta un hostal junto al río. 2 amigas de Brixton rumbo a un club en Soho, riéndose de exnovios y compartiendo una botella de agua. Un chef con el uniforme oliendo a cebolla a la parrilla, desde King's Cross hasta su piso en Hackney. Cada pitido del teléfono era un alivio. 4 libras aquí, 9 libras allá. Pequeños pedazos de seguridad. Cerca de medianoche la app sonó otra vez. Recogida. Royal London Hospital, Whitechapel. Destino, Wilson Green. Más distancia significaba más pago, así que acepté. Di un sorbo a mi botella y tomé la avenida ancha flanqueada por kebabs nocturnos y edificios de ladrillo antiguo brillando bajo las farolas. La entrada del hospital estaba concurrida incluso a esa hora. Algunas enfermeras con pijamas pastel bromeaban afuera. 2 ambulancias esperaban con el motor en marcha. Mi pasajero salió por las puertas de vidrio. Un hombre alto, pantalones de chándal grises, capucha puesta a pesar del calor, mascarilla quirúrgica cubriéndole media cara. Llevaba una bolsita blanca de farmacia colgando de la muñeca. Sin decir palabra, abrió la puerta trasera y se deslizó dentro. Lo saludé y pregunté si iba cómodo. Asintió, pero mantuvo la vista en la ventana. El mapa marcaba 45 minutos cruzando la ciudad. Me incorporé al tráfico. Ventanillas arriba y aire en bajo. Viajamos en silencio por Aldgate y luego por Commercial Street, donde el neón suave se derramaba desde bares tardíos. En un semáforo en rojo se inclinó hacia adelante. Su voz sonó seca, casi cansada. «Puedes girar a la izquierda más adelante. No me apetece la avenida principal. Demasiadas cámaras». El pedido me pinchó una inquietud en el estómago. La ruta directa era más rápida y cualquier conductor lo sabía. Aún así, el cliente escoge. Asentí y giré, metiéndonos en una calle más tranquila donde viejos almacenes daban la espalda a la calzada. 3 cuadras después habló de nuevo. «Cancela el viaje». El tono fue plano, sin enfado, solo una instrucción. «Perdón». Traté de que la voz no me temblara. «Termina el trayecto en el teléfono». Su aliento me rozó la nuca por el hueco del asiento. Sentí un metal tibio posarse en mi hombro. Miré de reojo, el reflejo tenue de una hoja. Un cuchillo. El pulgar me vibraba al abrir la app. Un toque y la pantalla quedó en blanco. La compañía ya no seguiría nuestra ubicación. El sudor me corría en la línea del cabello. «Ahora pásame el móvil», dijo. Se lo entregué hacia atrás sin girarme. Lo guardó en su bolsillo. Las farolas parpadeaban, dejando charcos de luz sobre el salpicadero. El aire acondicionado de pronto me pareció helado contra la piel húmeda. Se acomodó más cerca, con la rodilla presionando el respaldo. «Abre la guantera», ordenó. Obedecí. Revolvió por dentro y dio con el móvil de reserva barato y un billete doblado de 10 libras para emergencias. Se llevó ambas cosas. «Detente allí», señaló un callejón estrecho que olía a basura caliente y cerveza derramada. Los faros hicieron brillar cristales rotos en el suelo. Nos detuvimos. Motor al ralentí,
el ventilador soplando otra vez aire tibio. Se inclinó hacia adelante, acercando el cuchillo. Desbloquea la app del banco. Los dedos me temblaban. Código mal. Respiraciones ruidosas. Segundo intento. Acierto. El saldo. 2 libras y 63 peniques. Sin depósitos pendientes. Sin sobregiro. Casi nada. Se quedó mirando un buen rato. En algún punto del callejón, un insecto golpeaba la luna con un zumbido seco. Por fin soltó una exhalación corta que pudo ser una risa. Conduciendo toda la noche por 2 libras. He estado cuidando a mis padres, dije. La garganta me raspaba. Él se echó hacia atrás. La punta del cuchillo bajó hasta quedar cerca de su rodilla. Por un latido, nos quedamos envueltos en un silencio espeso. Más al fondo, una botella rodó y tintineó sobre el cemento. El hombre metió la mano en el bolsillo de la sudadera y sacó un billete verde doblado. $100 estadounidenses, 100. Lo lanzó sobre el asiento del acompañante. Tómalo, dijo. Llena el tanque, alimenta a tus viejos y espera 5 minutos después de que me vaya antes de moverte. No toqué el billete al principio. Mis ojos iban del dinero al cuchillo. Él captó la mirada, deslizó la hoja dentro de la manga y abrió la puerta. Una bocanada de aire cálido entró con olor a cebollas friéndose en algún local a lo lejos. Bajó, cerró suavemente y se fue caminando hacia la boca del callejón. Eché el seguro, con las manos vibrando en el volante. El reloj del tablero avanzaba despacio. Conté inhalaciones. 1, 2, 3. Hasta que 300 segundos se arrastraron y pasaron. Entonces metí la marcha y regresé despacio a la avenida, con los faros resbalando sobre ladrillos húmedos. De camino a Limehouse, me detuve en una gasolinera 24 horas. Los fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza. Deslicé el billete fresco de $100 al cajero, que lo miró a contraluz. Se encogió de hombros y me devolvió cambio en libras. Llené el tanque hasta que la pistola hizo clic, sintiendo cada litro como esperanza y preocupación a la vez. Cuando llegué al piso de Kira, los primeros pájaros gorjeaban y el cielo sobre el canal viraba a un gris azulado suave. El aire de verano ya se sentía tibio. Dentro dejé el cambio sobre su mesa de centro y me acurruqué en el sofá, aún con los zapatos puestos, escuchando cómo mi pulso bajaba. A la mañana siguiente no les conté nada a mis padres. Les preparé té, sonreí y pagué el alquiler en efectivo esa misma tarde. El resto fue para sus medicinas y la compra. Seguí conduciendo, pero ya solo por avenidas principales, rechazando recogidas que me olieran raro. Mi vida sigue siendo una hilera de carreras y noches largas, pero a veces, cuando el sol asoma sobre la ciudad, siento el peso de aquel billete verde en la memoria, denso, extraño, imposible de olvidar.